¿Vos crees, Rafa, que todos estamos traumatizados? Sin lugar a dudas. Aparte de esas situaciones traumáticas que todos podemos reconocer, un accidente, un desastre natural, una agresión sexual, 80 al 90% de los traumas que son invisibles. Porque nadie entiende es en la manera en la que habitualmente nos relacionamos. Y aquí hablamos de sobreprotección, aquí hablamos de abandono emocional, aquí hablamos de sometimiento, hablamos de chantaje y hablamos de amenazas. Soy Rafael Guerrero. Rafa es psicólogo, doctor en educación, experto en neuroeducación y TDAH. Autor de más de 12 libros y un referente internacional en trauma y apego. A nivel personal, yo vengo de una infancia difícil, vengo de una infancia donde tenía un padre que trabajaba de sol a sol, trabajaba muchísimas horas, donde apenas pasaba tiempo con él, y una mamá que había vivido una infancia muy difícil, muy traumática, estaba muy desbordada, ¿no? Lo cual yo crecí solo, ¿no? Crecí solo emocionalmente, y hoy en día que yo sea experto en apego, que sea experto en vínculos sanos, bueno, todo esto viene, por supuesto, de mi infancia, todo esto, bueno, pues las dificultades que he pasado, los momentos difíciles, los traumas que yo he vivido, me llevan a que hoy en día Luca tenga como una de mis misiones en la vida tratar de prevenir todo esto, ¿no? Tratar de ayudar en consulta, en conferencias, en congresos a gente que está pasando por lo mismo que pasé yo. Bueno, Rafa, bienvenido a Fragmentados. Muchas gracias por estar acá. La verdad que es un honor tener este ratito contigo para charlar. Muchas gracias. Gracias, Luca, por invitarme, por pensar en mí. Y nada, encantado de charlar ahora de lo que tú dispongas. Así que vamos a por ello. Y lo primero, antes que nada, me parece que para aquellos que no te conozcan, ¿cómo te presentarías? Sí. ¿Y cuál es tu misión o propósito en este momento de tu vida? Wow. Parece que no, pero es una pregunta muy profunda, Luca. Bueno, yo soy psicoterapeuta infantil, también veo pacientes adultos. Una parte importante de mi día a día tiene que ver con la divulgación en redes sociales, formaciones, congresos. Bueno, hoy tengo la suerte de estar aquí contigo en Montevideo porque ayer tuve un congreso de la mano de Faros. ¿Y cuál es el propósito? Bueno, pues tengo muchos propósitos, ¿no? Pero bueno, a nivel personal yo vengo de una infancia difícil, vengo de una infancia donde tenía un padre que trabajaba de sol a sol, trabajaba muchísimas horas, donde apenas pasaba tiempo con él, y una mamá que, bueno, pues había vivido una infancia muy difícil, muy traumática, y se encontraba muy desbordada, ¿no? Lo cual yo crecí solo, ¿no? Crecí solo emocionalmente. Y yo me di cuenta, Luca, de que iba tomando decisiones tanto de formación, académicas y profesionales. Bueno, pues iba tomando decisiones y parecía que eran como aleatorias, pero lo cierto es que había una hoja de ruta, ¿no? Y hoy en día que yo sea experto en apego, primero que sea psicoterapeuta, luego que sea experto en apego, que sea experto en vínculos sanos, bueno, todo esto viene, por supuesto, de mi infancia, todo esto, bueno, pues las dificultades que he pasado, los momentos difíciles, los traumas que yo he vivido, me llevan a que hoy en día Luca tenga como una de mis misiones en la vida tratar de prevenir todo esto, ¿no? Tratar de sensibilizar a la gente de la importancia, a las mamás, a los papás, ¿no? De los vínculos, trabajar también con profesionales de la salud mental, con psicólogos, con psicoterapeutas, alertando de la importancia del vínculo, ¿no? La importancia de la presencia, la importancia de mirarnos a los ojos, que no perdamos la esencia del ser humano, ¿no? Y ese es uno de mis grandes objetivos, ¿no? El poder sensibilizar y prevenir en todo esto de lo que estamos hablando. ¿Te pones a pensar la influencia y el impacto que tiene tu infancia, tu crecimiento, tu entorno en la persona en que te terminas convirtiendo? Sí. ¿Qué porcentaje de la persona que sos hoy lo elegiste verdaderamente tú? ¿Y qué parte las eligen nuestros padres por nosotros cuando somos niños? Vale. Entiendo que estás hablando de mi caso concreto o estás hablando en general. De tu caso en general, vale. donde vos quieras enfrentar. Bueno, si quieres, empezamos de un prisma más genérico para aterrizar en mí. Desde luego, estoy completamente de acuerdo contigo y lo veo todos los días en consulta y lo dicen los estudios científicos. Es decir, hay muchas cosas que pueden avalar que la tribu a la que llegamos, una vez que hemos nacido como especie, es fundamental. No es lo mismo llegar a una tribu o tener unos papás bien tratantes, con capacidad de gestión emocional,
que están presentes, que sintonizan contigo, que te validan las emociones, que te acompañan, a tener una tribu negligente, maltratante y que está traumatizada. No tiene nada que ver. Sé que estoy hablando de dos tribus que son contrarias, que son muy diferentes, pero claro, en función de dónde llegue o a qué tribu llegue este chiquitín, eso es lo que va a marcar la diferencia. No es lo mismo que yo me sienta visto a que esté constantemente poniendo en marcha rabietas, conductas desadaptativas porque nadie me ve y porque nadie me hace caso, ¿no? Si ahora nos vamos a una pregunta personal y que tiene que ver con Rafa Guerrero, bueno, sin lugar a dudas, mi infancia me ha marcado, mi adolescencia me ha marcado, lo que viví, lo bueno, lo malo y lo regular, como en tu caso y como en el caso de cualquier persona, hay una marca ahí muy grande, ¿no? Y hay personas que tienen la suerte de vivir en familias bien tratantes, familias que están presentes, que son sensibles, que son empáticas y que tienen capacidad de regular sus emociones, y eso es una bendición. Yo siempre digo que esto es una bendición, que eso es un factor de protección, pero hay personas que no hemos tenido esa suerte. Y fíjate que esto no es un mensaje para culpabilizar a los padres ni para culpabilizar a mis padres, ¿no? Mis padres viven hoy en día, tengo la suerte de que viven hoy en día, pero yo no siento rabia hacia mis padres. Mis padres lo hicieron lo mejor que pudieron, igual que yo lo estoy haciendo con mis hijos lo mejor que puedo. Pero sí que es un ejercicio, Luca, de responsabilidad. Es un ejercicio de ser consciente de lo que tú has vivido. Estas son las cartas que te han tocado en la vida y ahora lo que tienes que hacer es jugarlas. Y muchas veces en ese jugar toca sanar, toca elaborar duelos, toca ajustar expectativas, porque resulta que no tuve la madre que yo necesité, no tuve el padre que yo necesité. Y todo eso es gestión, eso es gestión emocional, eso es sanar heridas, que es algo que desgraciadamente no se puede hacer solo. Se tiene que hacer en tribu, porque todo lo que tiene que ver con aspectos socioemocionales se aprenden en vínculos, se aprenden en relación. Lo importante que también es las expectativas, ¿no? Como mencionaste tú, de nuestros padres sobre nosotros, ese como estándar o ideal que naturalmente se fijan en la familia. Y muchas veces a mí me ha pasado, y veo que pasa mucho, de que no llegas al estándar. Hay como una brecha entre quién tus padres quieren que seas y quién sos. Eso es. Y el espacio en medio termina siendo como una especie de desvalorización. Total. Y frustración y sentimiento de no ser adecuado y autoestima baja, 50.000 cosas más. Por eso es tan importante que mamá, papá, los tíos, los abuelos, es decir, los adultos que estamos en esa tribu de la que estamos hablando, que seamos conscientes de cuál ha sido nuestra infancia, de cuáles son nuestros recursos, de cuáles son nuestras limitaciones, de cuáles son nuestros miedos y cuáles son nuestras expectativas. Porque yo no puedo exigirle a un niño que haga algo para lo cual no está capacitado. Yo no puedo exigirle a un bebé de 6 meses que coma chuletones porque no está en disposición de comer chuletones, no está preparado. Que toque el piano. Claro, que toque el piano. Claro, pero todo esto en el día a día, cuando yo le estoy exigiendo a mi hija que cumpla unas expectativas que no tiene capacidad para cumplir, eso implica frustración, eso implica rabia y eso implica ir a unas revoluciones que esta niña, fíjate que no hace falta ni que hablemos de una niña de 3 o 4 años, podemos hablar de una niña de 9 o de 10, claro, o un adolescente de 14, me da exactamente lo mismo. Unas revoluciones, Luca, que no puede llevar. O, venga, va, sí que las puede llevar, pero eso tiene una factura que pagar. Exacto. Y la factura a pagar es ocultar sus emociones, ocultar su rabia, ocultar muchas cosas, tragar y tragar, porque esta niña, sigo con el ejemplo, sabe que la única manera en la cual su padre se va a sentir orgulloso de ella es sacando 10 en los exámenes, es no rechistando, es portándose bien, es, en definitiva, cumplir con las expectativas de papá. Y eso es una factura a pagar. Ahí tenemos estrés, ahí tenemos tragarte las emociones, ahí tenemos mucha rabia, pero es la única manera que tiene esta niña de ser vista por su papá. Entonces, por eso es tan importante que seamos conscientes de cuáles son nuestros recursos, de qué puede dar un niño y qué no puede dar un niño, o en qué momento está un adolescente, qué está pasando en el cerebro de un adolescente. Si esto no lo sabemos y si no somos conscientes de esto, es muy difícil. Es muy difícil.
Claro, aprendemos a que, ok, ciertos comportamientos, o si sigo esta carrera, o si hago este trabajo, o si me comporto de tal forma, mis padres me dan atención. Claro. Y después es como que lentamente actuamos un personaje, pretendemos ser alguien que no somos, y terminamos convirtiéndonos en la máscara, como no la podemos sacar después. Eso es. Y como dice Gabor Maté, para mí uno de los grandes referentes, a quien recomiendo a todo el mundo que lo lea y que lo escuche, no hay situación más estresante en la vida que asumir un rol que no te corresponde. Que hacer que los demás se crean alguien que no eres. Y entonces ahora me toca ejercer de heterosexual cuando en realidad soy homosexual. Claro. Y ahora tengo que hacer algo que realmente no me sale porque hay una presión muy grande. Y entonces no mostrarte como realmente eres o como realmente sientes o como realmente piensas, eso, Luca, sostenido en el tiempo, es una situación muy estresante. Muy estresante. Y seguramente esto no nos pueda pitar porque todos tenemos este tipo de situaciones donde estamos aparentando ser cuando en realidad no somos. Claro. Pero eso es un estrés muy grande. Y el estrés puntualmente es una verdadera bendición porque te activa y te permite luchar o huir, una bendición, pero el estrés sostenido en el tiempo, el estrés crónico, es puro veneno y tiene unas consecuencias que hay que pagar. Seguramente no las paguemos hoy, las pagaremos el día de mañana, pero ahí están. Y el cuerpo lo guarda. Claro. El cuerpo lo guarda. Yo había leído una estadística de un estudio que decía que el 90%, un poco más de las personas que entran en emergencias es porque han tenido estrés crónico, que gatilla esa enfermedad. Claro. Entonces es muy fuerte eso que decís. Es la psicosomática. El cuerpo habla. Claro, el cuerpo habla. Lo que pasa es que hacemos departamentos, ¿no? Y resulta que si usted tiene una afectación en el corazón, usted tiene que ir a cardiología. Y resulta que si usted tiene una afectación en la piel, usted tiene que ir a dermatología. Y entonces lo que hacemos es que cuando yo, profesional de la salud, recibo a un paciente como eres tú, lo que hago es que te divido en trocitos. Y tú no eres trocitos, ni siquiera eres la suma de esos trocitos. Tú eres una persona. Y lo que ocurre en tu psique afecta a tu corazón. Y lo que ocurre en tu corazón afecta a tu piel. Y lo que ocurre en tu piel afecta a tu intestino. Está todo conectado, pero estamos empeñados desde la facultad de medicina, facultad de psicología, estamos empeñados en dividir. Estamos empeñados en que vamos a diseccionar el cuerpo humano y el cuerpo humano no se puede diseccionar. No se puede. En tratar el síntoma y no la raíz, ¿no? Eso es. Tenemos una cultura, Luca, donde desgraciadamente lo que importa es el síntoma. Y sigo con esto, ¿no? En este proceso de medicalización del síntoma, donde si usted lo que tiene es algo que se conoce, que es un síntoma, se conoce como ansiedad, esto tiene un nombre, es un trastorno, se llama trastorno de ansiedad. No sé si es trastorno de ansiedad generalizada, es decir, hay muchos tipos de trastornos de ansiedad. Pero es que lo que nos aporta el modelo médico, y esto es algo que está muy normalizado en nuestra sociedad, es que si yo tengo ansiedad y esto se corresponde con un trastorno de ansiedad, no es lo mismo decir tengo ansiedad, decir tengo un trastorno de ansiedad. Porque quien tiene un trastorno, el trastornado es él. Claro. El problema es él, el señalado es él. Pero la industria farmacéutica nos aporta una solución. Que usted tiene un trastorno de ansiedad, le vende un ansiolítico. Claro. Y hemos hecho la línea de lo que es la ansiedad, pero podemos hablar, si quieres, de la depresión o la tristeza, y podemos hablar de otras muchas líneas que tenemos en el modelo médico, está ahí, que nos lleva a despreciar o a dejar a un lado a la persona y centrarme solamente en los síntomas. Cuando viene el paciente a consulta, y esto es de manera genérica, a mí como profesional lo único que me importa es cuáles son sus síntomas. De hecho, es la primera pregunta que hacemos, Luca. Buenos días, buenas tardes. ¿Cuál es su motivo de consulta? No, pues vengo porque tengo ansiedad, vengo porque tengo depresión, vengo porque tengo un conflicto muy grande con mi pareja, vengo porque estoy muy estresado en el trabajo. Esos son los síntomas. Y esos síntomas que el paciente te está contando son los mismos síntomas que le cuenta a su entorno. Y entonces el profesional comete el error de no ver al paciente. Y lo que hace es ir solamente al síntoma. Si usted lo que tiene es tristeza, eso se llama depresión. Y tengo la solución, la tengo aquí en el bolsillo, se llaman antidepresivos. Claro. Y con esto no estoy diciendo que la medicación
no sea efectiva o que la medicación no sirva. Hay momentos donde la medicación es necesaria, pero lo más importante es ver a la persona. Y lo más importante es entender que si tú tienes un paciente delante de ti que no es que tenga depresión, sino que está triste, que el matiz es muy grande, pero es muy importante de hacer. Claro. Esta persona está triste y es normal que esté triste porque ha perdido a su padre. Esta persona está triste porque acaba de vivir un despido laboral. Esta persona está triste porque se acaba de separar de su pareja. O esta persona está triste porque, como hablábamos antes, las expectativas que tenía sobre su vida laboral, social, familiar, no se han cubierto. Y es normal que esté triste. No, está deprimida. No está deprimida. Porque la depresión es un trastorno que te señala, que te estigmatiza. No está deprimida. Está triste. Entonces, con la tristeza lo que hay que hacer es acompañar la tristeza y acompañar a la persona que está viendo esa tristeza. Hay que ayudarle a elaborar el duelo, hay que integrar este acontecimiento como parte de su vida. Con la depresión, ¿qué hacemos, Luca? Con la depresión se señala al paciente, el culpable eres tú, el trastornado eres tú, la sociedad está bien y tú eres el que no te adaptas y el que no encajas en la sociedad, tomemos fármacos. Lo cual alimenta la narrativa de víctima. Eso es. Perpetúa el trastorno, perpetúa la víctima y en muchos casos retraumatiza. La sensación de que hay algo roto contigo, hay algo mal. Claro, hay algo que está mal. Hace unas cuantas décadas, ¿no?, ya se inventó esta teoría serotoninérgica, ¿no?, por seguir con el ejemplo, ¿no? Y resulta que es que yo como paciente que tengo depresión y que soy señalado porque estoy trastornado, porque me pasa algo en la cabeza, resulta que es que los niveles de en mi cerebro de serotonina son más bajos de lo habitual. Y por eso mi doctor, por eso mi psiquiatra me ha mandado antidepresivos. Entonces, como tengo los niveles bajos de serotonina, al tomarme el antidepresivo, suben los niveles de serotonina y ya estoy curado. Todo bien. Claro. Y es un círculo, bueno, pues vicioso y muy perverso. Muy perverso porque señala a la persona y la persona está bien. La persona está bien. Este modelo sigue el esquema de yo médico, tu paciente. Yo estoy bien porque soy médico, porque estoy bien, porque tengo conocimiento, porque tengo salud, y tú, paciente, estás mal. Y no consiste en yo estoy bien, tú estás mal, sino yo estoy bien, tú estás bien. Ya, pero estoy triste, sí. Ya, pero lloro, sí. Pero es que es normal que llores. Claro. Es que estás en un proceso de duelo y lo tienes que llorar. Para sanar una situación, para sanar un duelo, lo tienes que llorar. Y es normal que no quieras salir de casa, y es normal que no te quieras levantar de la cama, y es normal que te cueste hasta incluso ir a hacer la compra al supermercado. Es normal. No, pero estoy trastornado. No estás trastornado. Es normal. Eso es lo que le pasa a la mayoría de las personas. Lo que pasa es que no lo visibilizamos. Lo que pasa es que no lo decimos. Claro. Y en gran parte creo que hay una creencia colectiva de que, bueno, hasta hace poco el hombre, no podía llorar. Claro. Era mal visto. Y la mujer capaz que si llora demasiado o expresa mucho sus emociones, bueno, es dramática o exagerada. Eso es. Hay como mecanismos sociales que nos impiden expresarnos. Eso es. Y que no lo visibilizan. Porque resulta que la mujer que llora mucho puede ser normal, pero la mujer que se enfada mucho es que es una histérica. Claro. Y el varón no puede llorar. ¿Por qué? Porque es un varón. Porque tiene que ser valiente, porque tiene que ser el que se ponga delante de la mujer y el que la tiene que proteger. Es decir, hay unos mandatos sociales, culturales, educativos, que no le dan el lugar ni al varón ni a la mujer en cuanto al mundo emocional se refiere. Esto no es una cuestión de hombres, esto no es una cuestión de mujeres, esto es una cuestión del ser humano. Fijaos, esto es una cuestión de mamíferos. Claro, somos los únicos que lloramos, pero no somos los únicos que sentimos tristeza, que sentimos miedo. El resto de los mamíferos sienten ese tipo de emociones. Es dar lugar y es permitir. Expresar emociones no es una cuestión de debilidad, es una cuestión de valentía. Es una cuestión de tener un contexto, de tener una tribu, Luca, que me permita ser, lo que hablábamos antes. Y cuando uno está triste, tiene ganas de llorar. Otra cosa es que yo tenga el contexto y que me sienta legitimado para llorar, para manifestar mi tristeza, para manifestar mi preocupación, para manifestar mis miedos. Pero no siempre tenemos esos contextos. No tener la libertad o no sentirte seguro para expresar quién sos vos realmente, viviendo para cumplir expectativas o de la sociedad, o de tus padres, amigos, pareja inclusive, te mantenga esas emociones como reprimidas, guardadas, ¿no? Claro. Pero ¿a qué le tenemos tanto miedo, Rafa? ¿Por qué no...? Yo creo, Luca, que tenemos miedo a ser.
y a mostrarnos como realmente somos. Y que no hay ningún problema en que un varón llore. Y que no hay ningún problema en que una mujer se enfade. Y es que todas las emociones están bien. Las emociones ocurren irremediablemente. Queramos o no queramos, las emociones ocurren. Y una de las primeras cosas que tenemos que hacer es tener esto muy claro y permitir las emociones. Y fíjate, siempre se ha hablado, y hoy en día se sigue haciendo, Luca, hablar de las emociones positivas, las emociones negativas. ¿Cómo que las emociones positivas y negativas? Sí, porque unas son agradables y otras son desagradables. Bien, una cosa es que las emociones sean agradables y desagradables, y otra cosa es que sean positivas o negativas. Claro. ¿Por qué el miedo es una emoción negativa? Hombre, ¿porque es desagradable? Sí, claro. Claro que sentir miedo es desagradable, pero es fundamental sentir miedo. Si voy por la calle a oscuras y veo a alguien que potencialmente es peligroso, o veo algo que es potencialmente peligroso, más me vale sentir miedo, me protege. Eso es. La función del miedo no es que tú lo pases mal. La función del miedo es hacerte sentir mal para que te pongas en marcha, para que huyas. El miedo te invita a huir, la rabia te invita a atacar, ¿no? Ya que hablamos del eje, ¿no? De lucha, huida. Bueno, son emociones diferentes, ambas son desagradables, pero no son negativas, son emociones de defensa, te defienden. Afortunadamente, cada vez que nos asomamos a un precipicio sentimos miedo, afortunadamente. Si no sintiéramos miedo, ¿qué sería de nosotros, no, Luca? Claro, claro. Cuando etiquetas una emoción como negativa, naturalmente estás haciendo un juicio de valor diciendo, ok, esto está mal, y con lo que está mal viene la culpa. Eso es. Te sentís culpable de sentirte enojado, Claro. o sentirte triste. Eso es. Es como el doble, sufrís el doble al final del día porque no solo te sentís triste, sino que también culpable de sentirte triste. Por eso es tan importante, Luca, que las mamás, los papás, los maestros, los profesionales de la salud, es decir, en definitiva, cualquier adulto, los tíos, los abuelos, ¿sí? Los que estamos en este grupo, que a mí me gusta decirlo, ¿no? La tribu. Somos una especie social, somos una especie vulnerable, y cuando digo somos me refiero a los mamíferos, no solamente al ser humano. Vivimos en tribu. El dragón de Komodo no vive en tribu, pero los mamíferos, sobre todo los mamíferos superiores, vivimos en tribu. ¿Por qué? Porque somos tan vulnerables que eso nos protege. Vivir en tribu nos protege. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es que el entorno, que la tribu donde nos desarrollamos como seres vulnerables, porque tengo 6 meses, porque tengo 2 años o porque tengo 8 años, es que mi entorno entienda que cada vez que yo me siento de una manera, que no voy a etiquetar como buena, como mala, como positiva, negativa, sino que me siento de una manera que esa emoción, que esa manera de sentir, Luca, que sea aceptada. Que sea aceptada de manera incondicional. ¿Qué ocurre? Volvemos otra vez a las expectativas. Es que yo como padre no quiero que mi hija llore. Bueno, es que yo como padre no quiero que mi hijo se frustre. No quiero que mi hijo lo pase mal ni que se enfade. No quiero eso. Bueno, tendrás que ajustar tus expectativas. Porque tu hijo va a sentir rabia. Porque tu hija va a sentir vergüenza. Porque tu hijo va a sentir tristeza. Y es normal. Es normal y es que es sano. Es que tu hijo tiene que estar más decaído, menos movido y más ensimismado en el momento en que su mejor amigo le acaba de decir que en un mes se va a mudar de ciudad. Es que es normal, es que es lo que toca. Claro. Pero hay una muy mala prensa con la emoción de tristeza, por seguir con el ejemplo. Y no puedes estar triste. Y entonces el padre, en el ánimo de querer acompañar a su hijo, le dice, bueno, sí, se va tu amigo Roberto, pero tienes otros muchos amigos. Ya, pero no estoy hablando de otros amigos, estoy hablando de Roberto. Roberto se marcha, Roberto se va a otra ciudad y me quedo sin uno de mis mejores amigos. Ya, pero tú piensas que... No, si no consiste en pensar, consiste en sentir. Permite que esté triste, acompáñale en ese duelo, porque es un cambio, porque su mejor amigo Roberto se marcha y hay que acompañar en ese duelo. Y yo sé que el padre tiene muy buena intención. Yo sé que el padre lo único que quiere es ayudar, pero no está ayudando. Y como decías tú, mi hijo se siente triste, pero encima cuando se encuentra con un padre que con buena intención le dice, no estés triste, que tienes otros muchos amigos, se siente el doble de triste y se siente frustrado porque el padre no me entiende. No te entiende. Te quiere ayudar, pero no tiene los recursos para ayudarte. Es que yo creo que no tenemos dimensión
de lo mucho que nos impactan, por ejemplo, las palabras de nuestros padres o las creencias de nuestros padres. Tenemos como una lealtad hacia ellos y no podemos como a veces independizarnos de sus ideas, de lo que ellos piensan que está bien y mal. ¿Cuáles fueron algunas palabras, Rafa, que te dijeron cuando eras chico y que vivieron adentro tuyo y que tuviste que romper para poder crecer y ser un poco más libre, ser un poco más vos? Wow. Es verdad que yo habiendo nacido en los años 80, siendo varón y habiendo tenido unos padres con unas infancias muy difíciles y unos padres muy orientados al resultado, es verdad que esa parte emocional yo no me sentía acompañado, ¿no? ¿Por qué? Pues porque mis padres eran analfabetos emocionales, porque mis padres venían de infancias muy traumáticas, muy difíciles, y todo esto es transgeneracional. Es decir, si nosotros como pareja resulta que tenemos infancias difíciles, infancias estresantes, situaciones traumáticas que no hemos sanado, es muy difícil poder acompañar de una manera sensible, de una manera afectuosa. Es muy difícil, ¿no? Entonces, yo me vi emocionalmente solo. Y con mucha represión emocional, porque no podías estar triste, porque no podías enfadarte, ¿no? Y eso son situaciones que te acompañan de por vida, ¿no? A día de hoy, desde luego que en la relación con mis padres he mejorado mucho todo esto, ¿no? Y he aprendido a poner límites, he aprendido a expresarle mis emociones sin sentir culpa, como decías tú antes, pero es difícil porque todo esto está anclado en el cuerpo. Porque también hablabas, ¿no? De esto que Alice Miller denominaba, está denominado ya, ¿no? Pero hablaba mucho del cuarto mandamiento, el honrarás a tu madre y a tu padre. Y eso está ahí. Todos tenemos esa inclinación para honrarles, para cumplir con sus expectativas, para no defraudarles. Y eso es duro. Eso es duro. Y sigue con nosotros no solamente cuando somos niños, sino cuando somos presentes. Entonces, para contestar a tu pregunta, hubo muchos momentos de emociones, pues de sentirme solo, de sentirme. Yo recuerdo momentos de estar triste, de llorar, momentos de enfado, y eso no se podía contar. Eso no se podía expresar. Ese era el secreto implícito que había en casa. No muestres tus emociones. Que tus padres tampoco muestren sus emociones. Y eso es una olla a presión. Va sumando, y llega un momento en que todo eso estalla. Todo eso estalla. Mencionaste que tu padre era abogado, ¿verdad? Eso es. ¿Y sentiste presión por ser abogado? La verdad que no. ¿No? La verdad que no, Luca. Nunca sentí esa presión por ser abogado. Mi hermana, de hecho, estudió Derecho. Pero nunca. Yo en mi caso no, y es algo que tenía muy claro. No me atraía para nada el derecho, para nada, no. ¿Y qué creencias? ¿Tuviste alguna creencia puntual que te haya marcado, que te haya limitado? Creencia, sí. a nivel cognitivo. Bueno, al final, esta manera de actuar de tus padres, el que tus padres no estén presentes, en el caso de mi padre no estaba presente físicamente porque estaba trabajando, él tenía su justificación, ¿eh? Es decir, él trabajaba desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche o de las 10 de la noche porque su expectativa, una vez más, era que tanto mi hermana como yo teníamos que ir al mejor colegio que había en Madrid, ¿no? Claro. Que era el Colegio Montessori, ¿no? Nosotros fuimos al Colegio Montessori. Ahora hay colegios Montessori en cualquier esquina de Madrid y del mundo, seguramente, ¿no? Pero entonces había el Colegio Montessori. Entonces, claro, ir a un colegio privado implicaba mucho dinero. Y la expectativa de mi padre y el objetivo que tenía mi padre era ese. Tengo que trabajar mucho, tengo que conseguir mucha plata, como decís aquí, para poder pagar el colegio de mis hijos. Claro, seguro que el Rafa pequeño hubiese deseado haber ido a un colegio público y haber tenido a su papá presente, ¿no? Entonces, mi papá no estaba presente. Y mi mamá estaba presente, pero emocionalmente estaba ausente. Con sus dificultades. Trataba de estar ahí, trataba de estar conectada, pero le costaba. Es decir, habían vivido infancias muy difíciles, eran analfabetos emocionales y no tenían esa capacidad de poder acompañar, que es lo que nos pasa a todos. Pero en algún momento, Luca, alguien tiene que decir, paro.
Y esto resulta que viene de los tatarabuelos, va bajando, y entonces mis abuelos, mis padres, y llegas tú y dices, bueno, y ahora de repente me encuentro con que quiero ser padre, o me encuentro con que tengo 2 hijos, ¿y cómo paro todo esto? Y no consiste en si lo quieres parar o no lo quieres parar, porque yo estoy seguro que mis abuelos y que mis padres pues también quisieron lo mejor para sus hijos, claro que sí. Claro. Pero no consiste en lo que quieres, consiste en lo que puedes. Entonces, si no tienes esos recursos, esto no lo puedes gestionar. Y hablando de obstáculos que te impiden ser libre, ser vos, leí una cita en tu libro que me gustó mucho, creo que era de Kolk, que decía, estar traumatizado no es simplemente quedar atascado en el pasado, sino no poder vivir completamente, no estar completamente vivo en el presente. Sí. Y me impactó pila, mucho. Sí. Pero antes de entrar, explorar esa frase, que hay muchas cosas ahí adentro, ¿cómo le explicarías a un niño qué es el trauma, por ejemplo? Yo a un niño le diría que un trauma es una situación donde uno lo ha pasado muy mal, donde ha sentido una emoción como puede ser el miedo, la rabia, la tristeza o la vergüenza de una manera muy, muy, muy intensa. Ha sentido mucha vergüenza, ha sentido mucho miedo y se ha encontrado con que su mamá, su papá y sus maestros no le han permitido expresar cómo se sentía. Esa sería una definición así muy, muy genérica que le daría a un niño, ¿no? Es una situación que te revoluciona y todo ese sentimiento y esas emociones quedan anclados en el cuerpo, aunque tú no seas consciente, ¿no? Y hay una parte de memoria que es explícita, que es consciente y que es declarativa, ¿no? Y estamos hablando de conceptos, estamos hablando de cosas que sucedieron, pero también hay un tipo de memoria que es implícita. Hay un tipo de memoria que no somos conscientes y que es muy difícil ponerle palabras. Es una memoria no declarativa, es una memoria implícita. Y eso está guardado en nuestro cuerpo. Lo que hemos vivido, fíjate, en el momento del parto, lo que hemos vivido en el periodo prenatal, lo que hemos vivido con 6 meses, con 2 años, y son cosas que seguramente no recordemos, Luca. Pero que no recuerde no quiere decir que no esté afectando, que no esté ahí. Y pueden ser momentos fantásticos y momentos de conexión donde tu padre, tu madre te abrazaba porque estabas desregulado y porque estabas muy triste, fenomenal. No lo recuerdas, pero está ahí. Y puede ser todo lo contrario, ¿no? Pueden ser momentos de abuso, pueden ser momentos de maltrato, pueden ser momentos de sometimiento, momentos donde mamá y papá constantemente te mentían, te chantajeaban, te ocultaban información. Y todo eso, aunque yo no lo recuerde, está ahí, porque el cuerpo lleva la cuenta. Capaz hay gente que escucha y dice, ok, pero yo nunca tuve un trauma. Porque está como esta noción de que un trauma tiene que ser muy grave para considerarse así. O es un accidente, o desastre natural, o te maltrataron físicamente, sexualmente. ¿Vos crees, Rafa, que todos en mayor o menor nivel estamos traumatizados? Sin lugar a dudas. No me cabe la menor duda. Soy consciente de que yo trabajo en consulta psicoterapéutica con una población concreta, ¿no? Y soy consciente de que quien viene a consulta es alguien que necesita ayuda. Y desde luego que el 100% de los pacientes, los que vemos los psicoterapeutas, tienen traumas. Otra cosa es que el psicoterapeuta no esté dispuesto a ir para atrás. Otra cosa es que el psicoterapeuta enfoque la psicoterapia solamente en el momento presente y en el momento futuro, ¿no? Pero aparte de esas situaciones traumáticas que todos podemos reconocer, como las que decías tú, Luca, un accidente, un desastre natural, una agresión sexual, una situación que he vivido en la calle donde me han atracado. Bien, todo eso, todos lo reconocemos como trauma. Hay otro tipo de traumas, que por cierto es el 80, el 90% de los traumas, que son invisibles. Porque nadie entiende que castigar constantemente a tu hijo sea una situación donde le estamos poniendo en una vulnerabilidad muy grande y que sea potencialmente traumática. Someter a tu hijo es una situación traumática. Sobreproteger a tu hijo es una situación traumática. Pero como son maneras de relacionarte con tu hijo que están tan normalizadas, nadie las ve. Porque lo normal no se ve. Lo que se ve es lo extremo, lo sobresaliente. Eso es lo que se ve, lo que llama la atención, y dices, uy, esto ha pasado de verdad. Mira lo que vi, lo que acabo de observar, lo que acabo de sentir, ¿no? Lo extraordinario. Pero son maneras de relacionarnos que son que están normalizadas.
¿Y qué pistas puede uno ver que el cuerpo va dejando? Porque se guarda en el cuerpo, ¿no? Sí. Para tener indicios de que capaz que tenés un trauma o cuál puede ser ese trauma, como herramientas de autoconocimiento en ese sentido. Sí. A ver, el síntoma estrella o el síntoma más habitual en situaciones traumáticas es la disociación. La disociación no es más que una desconexión de tu cuerpo, de tu parte emocional. Que sea el síntoma estrella no quiere decir que la disociación sea mala o sea negativa. Cuando yo estoy constantemente en una situación, o puede ser puntual también, pero yo he tratado de pedir ayuda, he tratado de salir de esta situación que es desagradable, donde están tratando de hacerme algo que a mí no me gusta, he tratado de salir como pueda de esta situación y no lo consigo. La última fase, y esto es la teoría polivagal de Stephen Porges, la última fase es la desconexión. ¿Por qué? Bueno, pues porque el golpe está a punto de venir, porque el abuso está a punto de venir y porque el daño está a punto de venir. Entonces, cuando la psique se da cuenta de que hemos tratado de hacer todo lo que está en nuestra mano y no lo hemos conseguido, la psique se desconecta. Y ese es el síntoma estrella. ¿Qué ocurre? Que muchas veces esa desconexión, ese síntoma de disociación, se confunde con, este niño está muy despistado en la escuela. Este niño creo que tiene un déficit de atención. Entonces, a este niño que ha vivido o está viviendo situaciones traumáticas, situaciones muy estresantes, donde nadie le acompaña, donde no se visibiliza lo que está viviendo, y repito, no tiene por qué ser un abuso sexual, que puede ser. A lo mejor son unos padres que le gritan constantemente, que le castigan constantemente, que le sobreprotegen en el día a día, ¿no? Y entonces, este niño se está protegiendo, pero el maestro o la mamá o el papá malinterpretan esta disociación como un déficit en la atención. Entonces, le llevamos al pediatra, le llevamos a la orientadora, le llevamos al psicólogo y dice, es verdad, pues está muy despistado. Entonces le diagnosticamos de TDAH y le ponemos un tratamiento medicamentoso. Y no estamos haciendo absolutamente nada, porque los adultos, en esta tribu de la que hablábamos antes, no nos hemos enterado de nada. Estamos malinterpretando el síntoma. No es que sea un niño que no se concentre y que sea muy despistado y que esté constantemente mirando. Es que es un niño que se está protegiendo, porque lo que está sucediendo en el aula no le interesa lo más mínimo. Está recordando todo lo que vive en el día a día en su casa y está atemorizado, está asustado y está congelado por lo que va a venir después. El ámbito académico no le interesa lo más mínimo. Pero nosotros estamos muy interesados en el ámbito académico. Por eso le diagnosticamos de TDAH. Que de alguna forma son como estrategias o mecanismos que vos vas naturalmente ideando para poder sobrevivir con ese sufrimiento. Es un mecanismo de defensa, claro. Mal interpretado por el adulto. Y que naturalmente yo me he encontrado muchas veces frente a emociones dolorosas, como pueden ser tristeza, angustia, soledad, enojo, celos inclusive, o la gran variedad de emociones no negativas, como decías vos, sino que dolorosas, desagradables. Y a veces digo, no tengo ganas de enfrentar esto ahora, miro un poco el celular, me distraigo con PlayStation, miro una serie. Sales a correr, es decir, cualquier excusa es buena. Uso como el mundo externo para cambiar cómo me siento por dentro. Eso es. Y eso te cambia, Luca, a ti, a mí y a cualquiera, te cambia por unos segundos. Con suerte, por unos minutos. Pero el problema sigue estando ahí. Esto es como decir, yo tengo aquí un problema y entonces yo voy a ponerle una manta por encima y digo, ya está el problema resuelto. No está el problema resuelto. Has tapado el problema. Lo has puesto detrás de ti. Como ya no lo veo, pero está. Y no pasa nada, es legítimo que tú digas, mira, yo tengo un conflicto con mi pareja, tengo una decisión que tengo que tomar respecto a mi trabajo, he tenido una discusión o me he sentido abandonado por un amigo. Es decir, pueden suceder muchísimas cosas en el día a día. Y tú puedes llegar a la conclusión consciente y responsable de decir, hoy no me voy a enfrentar a ello. Y está bien. Y te vas a la Rambla a dar una vuelta y te vas a tomar un helado. Y fenomenal, es legítimo. Pero la pregunta es, ¿cuándo retomamos? No quiero retomar. Hay que retomar. Puede ser mañana, puede ser pasado, puede ser dentro de una semana. No pasa nada. Pero hay que retomar.
Y hay que tener esa valentía de retomar para poder conectar, para poder defenderte, para poder poner límites, para poder decirle a tu amigo que te has sentido abandonado, que te has decepcionado, lo que sea, pero hacerte cargo. Y no tiene por qué ser ahora, pero hay que hacerlo. Muchos traumas, ¿no?, surgen en relación al otro. Sí. Bueno, a pesar de los desastres naturales, pero Claro. en relación al otro es como que sean la mayoría de los traumas, ¿no? Sí, el 90%. El 90%. El 90%. Y en gran parte creo que, por lo que veo, se perpetúan o continúan en el tiempo porque no logramos ponerle límites a ciertas relaciones. Eso es. ¿Por qué nos cuesta tanto, Rafa, poner límites? Decir que no al otro. Aparentemente no cuesta tanto, ¿no? Decir no es encadenar 2 letras, pero es muy difícil. Es muy difícil poner límites. Esto es un idioma, Luca, es un idioma. Si tú no has tenido unos padres, si tú no has tenido una tribu que haya conectado contigo, que te haya empoderado, pero a la vez, en determinados momentos, que te haya puesto un límite, que te hayan puesto una norma, que te hayan dicho que no y te hayan parado, es muy difícil que tú hayas aprendido ese idioma. Porque, repito, es un idioma. Es un idioma como puede ser el español, como puede ser el inglés, como puede ser el chino mandarino, como puede ser el croata. Ahora, háblame en croata. No, mira, es que lo siento, pero yo no dispongo de esa aplicación cerebral. A mí mis padres no me enseñaron a hablar en croata porque no me hablaban en croata. No dispongo de esa manera de vincularme. Tú dices, la mayoría de los traumas tienen que ver con el vínculo y tienen que ver con la relación, seguro. El 80-90% de los traumas no son trauma simple, ¿no?, que es ese accidente, que es esa erupción volcánica, ese desastre natural, esa agresión, o el accidente de los Andes del año 72. Claro. Eso es un trauma simple. Ensayo único, con sus repercusiones, por supuesto. Sí. Pero la mayoría de los traumas son relacionales, porque el desastre natural, ahí no interviene el ser humano, es un desastre natural. Pero los traumas del desarrollo, que este es el nombre que Bessel van der Kolk le da y propone para que lo incluyan dentro del DSM-5, pero no hay manera de que los psiquiatras lo metan en el DSM-5, los traumas del desarrollo son vinculares, son de relación. No es un desastre natural. ¿No? Y no es único. Es en la manera en la que habitualmente nos relacionamos. Y aquí hablamos de sobreprotección, aquí hablamos de abandono emocional, aquí hablamos de sometimiento, aquí hablamos de triangulación, hablamos de luz de gas, hablamos de mentira, hablamos de chantaje y hablamos de amenazas. No es que hoy yo te amenace a ti, es que yo habitualmente te amenazo a ti. Y que un niño vulnerable crezca de esta manera es muy estresante, es muy traumático. Pero ese es el idioma que conoce, porque esa es la manera en la que tú le has hablado, mediante el chantaje, mediante la mentira, mediante la sobreprotección, sin empoderarle, sin confiar en él. ¿Qué vamos a esperar que este niño, el día de mañana, cuando sea adolescente o sea adulto, cómo crees que se va a relacionar con los demás? De la única manera que sabe. Esa es su normalidad. Y alguien desde afuera dice, hombre, pero no es normal chantajear. Yo no digo que chantajear esté bien o está mal. Eso lo dejamos para luego. Pero es lo normal en esta familia, es lo normal en esta tribu. Claro. ¿Por qué hay tantos secretos en esta tribu? Bueno, porque así es como lo han estructurado. Hay muchos secretos en esta tribu, hay muchos tabús y nos encontramos también con que hay mucho abandono emocional. Esa es la normalidad de los menores que se desarrollan en esta tribu. ¿Qué esperamos? ¿Que se vayan a relacionar de una manera sana, segura, empoderante? No tiene pinta. No tiene pinta. Un concepto que me pareció re interesante en este sentido, que es, decía algo como el límite de lo que tolerás de las demás personas, del maltrato de las demás personas, es el límite de tu propio autoabuso. Como que si las personas te maltratan un poco más de lo que vos te maltratas a vos mismo, te alejas. Pero si es un poquito menos, te quedás. Porque tu sistema de creencias te dice, claro, yo me lo merezco. Claro. Yo no valgo tanto, esta persona me está valorando a precio justo. Total. Sí, date cuenta, Luca, que pacientes que te cuentan en consulta, en un entorno privado, que a pesar de que sean adultos, se muestran muy vulnerables, muy ansiosos, muy deprimidos por todo lo que vivieron, ¿no? Adultos que han vivido situaciones cuando eran pequeños, ¿no? de mucho abuso, donde han sido abusados, donde han sido maltratados, donde han sido señalados, cuando el día de mañana, pasados unos cuantos años, ya son adultos y tienen relaciones de pareja,
si dan con una pareja bien tratante, salen corriendo. Y dices, ¿cómo es posible? Si le están tratando bien, en serio. Si le están tratando con cariño, con respeto, si les tienen en cuenta, si son súper empáticos, no es su idioma. No es el idioma materno. ¿No? No es el idioma materno. Salen corriendo. Entonces, en relación a lo que decías tú, sin embargo, si me encuentro en el instituto, en el colegio, con el adolescente o la persona que es capaz de relacionarse conmigo como mi tribu se relacionó conmigo, esto me cuadra. Porque mis padres me dijeron que esto era amor. Porque mis padres me dijeron que esto era normal en una relación. Porque yo lo he vivido. Entonces, cuando alguien me trata bien, yo salgo corriendo. Y cuando alguien me trata mal, sufro. Desde luego que sufro. Claro que sufro. Pero esto es lo que a mí me han enseñado y esto es cómo se han vinculado conmigo. Aprendes a desvalorizarte o a creer que no vales lo suficiente, no sos digno de amor por cómo te han tratado antes. Yo creo que la presencia del adulto es fundamental. Y hay muchas maneras de atender a los niños. Desde luego que es importante que el adulto esté presente y hoy en día vivimos con jornadas de trabajo que son interminables, pero la presencia del adulto es fundamental. Ahora, el menor, que está dentro de la tribu, tiene una necesidad que es la necesidad de ser visto. Y a veces decimos, no, es que este niño está llamando la atención. Bueno, pues porque este niño tiene necesidad de ser visto. Entonces, los niños se disfrazan para que nosotros digamos lo guapísimos y estupendos que están, que son. Los niños nos hacen dibujos para ser vistos y los niños llaman la atención hasta incluso de manera negativa, pegando, insultando, tirándose al piso, etcétera, etcétera, porque quieren nuestra atención. No es que la quieran, es que la necesitan. Entonces creo que la necesidad de ser visto es algo que muchas veces pasamos por alto, ¿no? Y decimos, oye, este niño que se ha tirado al piso, que está llorando, no lo mires, no le refuerces la conducta. Te necesita. En ese momento te necesita. Entonces, si mi hijo se siente visto, eso va a impactar sobre su salud mental, para bien, eso va a impactar sobre su autoestima, para bien, y eso le va a empoderar. Porque claro, ¿cómo el día de mañana este niño que hoy es adulto va a confiar en sí mismo ante una entrevista en un puesto de trabajo o ante una exposición que tiene que hacer delante de sus compañeros en la universidad? ¿Cómo va a confiar en sí mismo si tuvo una tribu que le señalaba? Si tuvo una tribu que le decía que era un flojo? Si tuvo una tribu que no le acompañó en esos momentos. Es decir, esto no es voluntad. Esto no es, déjame pensar si me voy a dar una autoestima sana o una autoestima baja. No, esto no es lo que tú quieras. Es lo que te ha aportado la tribu. Cuidado con el concepto de autoestima, porque la autoestima viene de una heteroestima. ¿Y quién te heteroestima o no te heteroestima? La tribu. La tribu donde creces. Heteroestimar. Heteroestimar, todas las habilidades socioemocionales, Luca, vienen siempre de fuera hacia adentro, es decir, de la tribu hacia los vulnerables, que son los niños. Mi hijo no va a tener una sana autoestima, o mis alumnos no van a tener una sana autoestima si yo no le he heteroestimado. ¿Y qué es heteroestimar? No consiste en decirle qué bien lo haces todo, qué guapo que eres, qué estupendo y que eres perfecto, porque no es cierto. La estima tiene que ser real. La estima es como un espejo. Consiste en que a los niños les pongamos un espejo delante de ellos y que lo interpretemos. Y decirle a nuestros hijos, se te da muy bien jugar al fútbol, se te da muy bien las matemáticas, pero no se te da nada bien, y esto lo vamos a trabajar cada vez que cometes un error porque te frustras mucho y porque te da mucha vergüenza pedir perdón. Yo ahí lo que estoy haciendo es ponerle un espejo a mi hijo y decirle cuáles son tus virtudes y cuáles son los aspectos que tenemos que mejorar. Entonces, para que el día de mañana mi hijo confíe en sí mismo cuando vaya, pongo los mismos ejemplos de antes, vaya a una entrevista de trabajo, previamente ha tenido que sentir por parte de la tribu un proceso de heteroestima, donde yo le he dicho que es capaz, pero no le digo es capaz porque es que Rafa Guerrero ha dicho que hay que decirle a los niños que son capaces. No, porque si no es capaz, no hay que decirle que es capaz, claro, porque eso es muy confuso. Claro. Es decir, bueno, yo mido 1,94 y esto es como si tú me dijeras, oye Rafa, qué bajo que eres. Me descuadra, ¿no? Lo mismo.
hay que decirles a los niños que son capaces cuando son capaces. Y si a los niños hay que decirle, mira, ahora mismo no eres capaz, ahora mismo esto es peligroso, ahora mismo esto no puedes hacerlo, eso es ofrecerles el espejo. El poder del todavía, del que habla Carol Dweck, ¿no? Carol Dweck dice, aquellas tareas, aquellos objetivos que les propongamos a nuestros hijos y que no sean capaces de hacer, cuando se frustren y cuando digan, es que no puedo, todavía. Y eso es muy importante. Todavía no eres capaz de cortar la milanesa. Muy buena precisión. Todavía no eres capaz. Llegará un momento en que puedas, pero ahora mismo eres pequeño, ahora mismo no tienes fuerza, ahora mismo no tienes la práctica suficiente como para poder hacer esto. Pero es el poder del todavía. Ahora no. Frústrate. Es normal que te frustres. Te encantaría haberlo conseguido a la primera, pero a lo mejor lo vamos a conseguir a la 19ª. No lo sé, ¿no? Y eso es heteroestimar, claro. Luca. El ofrecerle a nuestros niños no el mensaje de qué bien haces todo y eres capaz de todo en esta vida y todo lo que tú te propongas lo vas a conseguir, porque no es cierto, eso es un espejo distorsionado, sino, hijo, esto se te da bien y esto no se te da tan bien. A papá esto se le da bien y esto no se le da tan bien. Y a tu hermana, lo mismo. Eso es heteroestimar. Es ofrecerle algo real a los niños. Es empoderarles, hasta incluso en aquello que se les da mal. Ya está. No se te dan bien las matemáticas. Bueno, tratemos de sacar un 5. No hace falta más. Y tu rendimiento no tiene nada que ver con nuestra relación. Que tú saques un 10 en matemáticas no va a hacer que yo te quiera más. Que saques un 3 en matemáticas no va a hacer que yo te quiera menos. Entonces es el separar lo que hacen nuestros hijos de quiénes son nuestros hijos. Y eso es incondicional. Claro. Eso es incondicional. Pero venimos de generaciones donde la mirada hacia nuestros hijos es condicional. Si te portas bien, Luca, esta tarde iremos al parque. Como tu maestra me diga que no te has portado bien, no iremos al parque. Mirada condicional. Te quiero, juego contigo, te llevo al parque si te portas bien. No. Tú quieres que tu hijo socialice, tú quieres tener una buena relación con tu hijo y tú llevas a tu hijo al parque a merendar o lo que toque hoy por el simple hecho de que es tu hijo. No si se ha portado bien o se ha dejado de portar bien. Lo haces porque es tu hijo, porque le quieres. Yo le compro cromos a mi hijo porque le quiero, no porque se haya portado bien. Es independiente. Y no hay nada que haga tu hijo que pueda interferir en la relación. ¿No? Y por supuesto que te puedes decepcionar y por supuesto que no te lo esperabas y que te sorprende y que te hace sentir triste. Claro, es tu hijo, es una persona muy importante para ti, pero no puedo cambiar el esquema, no puedo cambiar el guión y no puedo castigarte. No puedo castigarte. Qué difícil. Muy difícil. ¿Cómo hacen esas personas que ahora tienen problemas de autoestima? Que se sienten insuficientes, que sienten que no son atractivos o inteligentes o que tienen una opinión muy baja de ellos. ¿Qué herramientas te han servido a ti, por ejemplo? Ya. Creo, Luca, que hoy en día tener una baja autoestima es desgraciadamente algo normal, estadísticamente normal, ¿no? No creo que en la sociedad que tenemos montada y con los pocos espacios que tenemos para la relación social, familiar, vincular, para la conexión con nosotros y la conexión con los demás, no creo que tengamos el mejor contexto para tener una autoestima alta. No lo creo. Quien tiene una autoestima baja, quien tiene autoestima tocada, ¿no? Que decimos coloquialmente, seguro que tiene que ver, si echamos la vista atrás y rebobinamos la película, seguro que la tribu tiene mucho que decir. Es verdad que cuando hablo de la tribu hablo principalmente de mamá y de papá, pero bueno, también están ahí los abuelos, también están ahí los tíos, están ahí los maestros, que son fundamentales y también aportan mucho empoderamiento, o todo lo contrario, o mucho señalamiento, porque eres el impertinente, el irresponsable, el hiperactivo, ¿no? Es decir, que un maestro te puede salvar la vida, pero un maestro te puede destrozar la vida. Si no, uno, no hace falta que sean un grupo, no, uno. Y todos tenemos ejemplos que podríamos contar de maestros excepcionales que nos salvaron y maestros que nos hundieron, ¿no? Entonces, ¿verdad? Echemos la vista atrás. No, el objetivo, Luca, no es culpar. El objetivo no es voy a ir a matar. No, ese no es el objetivo. El objetivo es estamos echando una partida de cartas, tú y yo, de póker, y ya está. Estas son las cartas que te han tocado. Ay, qué rabia, qué malas cartas. Bien.
O wow, qué maravilla, qué suerte he tenido. Bien, esas son las cartas que te han tocado. Vamos a tratar de jugarlas lo mejor posible, ¿no? Pero echando la vista atrás nos damos cuenta, o tenemos que hacer ese ejercicio de tratar de ser conscientes de, bueno, cuáles eran los mensajes que yo recibía constantemente. O cómo eran los adultos de la tribu, cómo eran los adultos conmigo. Y yo siempre en consulta les hago esta pregunta a los pacientes. Rebobinemos la película, nos vamos para atrás, cuando eras un niño pequeño, una niña pequeña de 5, de 6, de 7 años, y pongamos una situación cotidiana. Estáis cenando, estáis en casa y de repente a la hora de agarrar algo, sin querer, derramas la taza con agua. ¿Qué pasaba ahí? ¿No? Es una pregunta súper cotidiana y de, bueno, pues, ¿esto qué tiene? Esto es muy importante. ¿Cómo era la reacción de mamá? ¿Cómo era la reacción de papá? ¿No? ¿Qué pasaba? ¿Cómo te hacían sentir? Y no hace falta que papá o mamá te digan, Luca, es que eres un torpe, ¿de verdad? No hace falta que te lo digan. Hay actitudes, hay caras, hay gestos que lo dicen todo. Si cuando tú derramas el agua y digo, ¡ay, de verdad! Yo no te he dicho que eres un torpe. No te lo he dicho explícitamente, pero te lo estoy diciendo y te queda muy claro. Y no hace falta que esto lo hagas 10 veces más. Con una puede ser suficiente, ¿no? Si en mis múltiples interacciones con mi papá el mensaje siempre era, me incomodas, no me puedes superar, no eres digno de ser querido, etcétera, etcétera, ¿qué autoestima voy a tener yo? Claro. Es decir, a veces me critican por decir esto, pero lo voy a decir. Es algo muy parecido a la matemática. No digo que sea matemático, pero es algo muy parecido a la matemática. Si tú no has tenido una tribu que te ha querido, que ha estado presente, que te ha acompañado, ¿por qué me voy a valorar si no me han valorado? Si todo es de fuera para adentro, si es de la heteroestima a la autoestima, ¿por qué me voy a valorar? Pepa Horno, una gran experta en vínculos, siempre dice que uno no aprende a amar amando, como si fuera un acto repetitivo, sino que uno aprende a amar sintiéndose amado. Es decir, lo importante no es preguntar a mamá y a papá, oye, ¿y vosotros, mamá y papá, queréis a vuestro hijo? No, lo importante no es lo que dicen mamá y papá y lo que hacen mamá y papá. Lo importante sería preguntar al niño, oye, Jorgito, ¿y tú te sientes querido por mamá y por papá? Claro, esta pregunta no se puede hacer delante de mamá y papá porque si no está muy condicionado, ¿no? ¿Qué va a decir el pobre Jorgito? Claro. Pero lo importante es eso, es cómo su sistema límbico siente. ¿Se siente apoyado por mamá y por papá? Lo importante no es lo que decimos, lo importante es cómo nos sentimos. Y esa es la clave. Y cómo yo creo que todos aspiramos a poder expresar un amor más incondicional, de alguna forma. ¿Cómo te lo imaginas tú, el amor incondicional? ¿Cómo suena? ¿Cómo se ve? El amor incondicional es difícil, es muy difícil. ¿Por qué? Porque venimos una vez más de contextos, de sociedades, de culturas y de relaciones muy condicionales. Si tú, que eso son transacciones y que son acuerdos, ¿no? Si tú me das esto, yo te doy esto otro. Yo tengo la expectativa de que tú te portes bien. Entonces, venga, si te portas bien y cumples con mi expectativa, Luca, entonces te voy a comprar, ¿no? Y no consiste en eso. Nosotros deberíamos querer a nuestros hijos por el simple hecho de que son nuestros hijos, no porque hayan sacado un sobresaliente en matemáticas, no porque hayan metido 3 goles en el partido de hoy, ¿no? Pero repito que es difícil. Entonces, me parece que es importante que seamos capaces de ser conscientes de cuáles son nuestras expectativas, de cómo siento, de cómo me vinculo con mi hijo, de qué maneras puedo mejorar el vínculo o qué espacios puedo conceder para vincularme con mi hijo de una, no voy a decir una manera sana, sino de una mejor manera. Pero eso me parece importante, ¿no? Que partamos de la consciencia, que partamos de, bueno, cómo es el vínculo con mi hijo, cómo es el vínculo con mi mujer, con mi marido, que seamos conscientes de todo eso y qué cosas podemos hacer para mejorar. Porque muchas veces a mí me da la sensación, y no sé si estarás conmigo, de que tu propia pareja es una persona extraña. No conocemos su infancia, cada uno va por su vida, nos coordinamos cuando nos convertimos en padres, pues por el hecho de que nos tenemos que coordinar por los hijos, de bueno, y quién los recoge a las extraescolares y quién los lleva. Pero luego decimos, a veces estamos conviviendo con extraños, ¿no? Entonces conocer a nuestra pareja, conocer a nuestro hijo y tratar
de reservar contextos y momentos para vincularnos con la pareja, con los hijos, en familia, y eso es fundamental. Y muchas veces les preguntamos a los niños, ¿cómo os habéis portado, ¿no? ¿Cómo os habéis portado hoy con los abuelos? Y a lo mejor la pregunta que tenemos que hacerle a los niños es, ¿y cómo se está portando mamá y papá contigo? Esa pregunta no se la hacemos. Pero, ¿por qué no se la hacemos? Vamos a cambiar el enfoque. Es decir, en vez de, esta es mi expectativa, ojalá que se hayan portado bien con mis hijos, con mis padres, que no les hayan dado mucho la tabarra. Vamos a preguntarle a nuestros niños, ¿cómo crees que mamá y papá se portan contigo? ¿Qué es lo mejor, lo que más te gusta y lo que mejor te hace sentir de mamá, de papá? ¿Qué es lo que no te gusta? Que papá grita mucho. Fenomenal. No, pero es que papá grita mucho porque... No te justifiques. Hazte cargo, estas son las cartas que te han tocado. Y ya está, y resulta que tu infancia, que tus recursos, que tu estrés, que tu trabajo, si da igual. Eso hace que hoy grites mucho. Hazte cargo. Y a lo mejor, como decíamos antes, a lo mejor hoy no me puedo hacer cargo. Lo dejo para mañana, lo dejo para pasado, lo dejo para el mes que viene. Bien. Pero sin perderlo de vista. Sin perderlo de vista. Leí una noticia que decía que, hablando de relaciones y pareja, que el 50% de todas las personas casadas a nivel global se terminan divorciando. Y creo que era un 15-20 más que vivían infelizmente juntos. Y también he notado claramente que estar en pareja como que gatilla constantemente heridas. Sí. Cosas que nos duelen. Sí. El comportamiento es constante. Constante. Y no solamente vivir en pareja, sino tener hijos. Tener hijos le da la vuelta absolutamente a todo. ¿Ah, sí? Sí. Le da vuelta a todo, y entonces ya empiezas a pensar cuando tú eras pequeño, la relación con tu padre, con tu madre, qué cosas estás repitiendo, qué cosas... Sí. Es que somos una especie vincular. No somos, como dijo Mark Prensky hace más de 20 años, no somos nativos digitales, somos nativos vinculares. Venimos con una predisposición no para el dispositivo, sino que venimos con una predisposición para vincularnos. Y eso es una bendición. Una bendición, Luca, que a veces se convierte en una maldición y se convierte en un acontecimiento traumático, porque resulta que la persona que está llamada a protegerte, que es tu papá, que es tu mamá, son los primeros que están vulnerándote. Y eres vulnerable por el hecho de tener 6 meses o por el hecho de tener 1 año, pero es que encima te están desprotegiendo, es que encima están abusando de ti, es que encima te están ignorando y están diciendo, ay, este bebé, qué caprichoso que está todo el día llorando. De verdad, es tan llorón. Un bebé que llora te está queriendo decir algo, pero ignoramos los mensajes. Desactivamos la wifi. Es muy llorón. No le hagas caso. No le hagas caso. Entonces desactivo mi wifi y no interpreto su mensaje. Y llega un momento en que el bebé se calla, claro. Pero no se calla porque ya esté bien, sino se calla porque en esa no atención que tú le has prestado a ese bebé, a ese niño o a ese adolescente, llega a una conclusión. Por muy pequeño que sea, llega a la conclusión de que no puedo contar con papá. No puedo contar con mamá. Porque he estado llamando metafóricamente a su puerta constantemente y no me hace caso. Bien, he comprendido, y es una tristeza, pero he comprendido que no puedo contar con papá, no puedo contar con mamá. Porque cada vez que me siento mal, lloro y se lo cuento, no me hacen caso, no me atienden, no me toman en brazos o no hablan conmigo. Claro. Y eso es duro. Rafa, y para terminar, hay algo que vi que me gustó mucho, que es una metralleta de preguntas rápido. Venga. Básicamente contesta con una palabra de la forma concisa, más concisa que puedas. Es difícil para mí, ser conciso. Pero haré un esfuerzo. Venga. Una palabra que defina tu infancia. Trauma. Algo que te gustaría que te hayan dicho más de niño. Estoy aquí. Algo que aprendiste al trabajar rodeado de niños. Su tremenda vulnerabilidad y lo mucho que nos necesitan. ¿Qué es el amor para ti? Amor es conexión. ¿Cuál es el mayor desafío que estás enfrentando ahora? Wow. El mayor desafío que tengo ahora mismo es tratar de ayudar en consulta, en conferencias y en congresos a gente que ha pasado, que está pasando por lo mismo que pasé yo. Y esto a veces es muy difícil de gestionar, ¿no? Porque hablar de trauma, hablar de abandono de una manera teórica, sin haber vivido esta situación, posiblemente sea relativamente fácil, pero para mí es difícil y es algo que me cuesta.
Me cuesta bastante, pero estoy convencido de que lo tengo que hacer. Bueno, muchas gracias, Rafa, A ti. por venir hoy. Ha sido un Me placer. encantó nuestra charla y aprecio mucho tu tiempo. Muchas gracias a ti, Luca, por invitarme. Me ha encantado hablar contigo y ojalá que todo lo que hemos aquí hablado, yo no pretendo decir a la gente, evidentemente, lo que tiene que hacer, pero bueno, crear conciencia, que la gente se dé cuenta, que piense, que dude, ¿no? Esto es un trabajo que hay que ir procesando poquito a poco, pero ojalá y esto sirva para que, bueno, nos demos cuenta de cosas, para que pensemos, para que dialoguemos con nuestras parejas, con nuestros hijos y a lo mejor que nos replanteemos algunas cosas que no siempre hacemos bien. Por supuesto que reforcemos lo que estamos haciendo fenomenal, pero aquello que no está yendo bien, vamos a darle una vuelta, a ver qué otras opciones tenemos. Gracias.